Había una casa solitaria en un mundo antes de la vida. En ella vivía un hombre, quien era un espectador de la vida. De muchas vidas de muchas personas, él tenía muchos televisores con los que podía ver todo lo que ocurría. Se podría decir que era como si Dios nos estuviera observando desde alguna parte por medio de un televisor, pero él era solo un espectador. Will tenía una humana favorita a la que le prestaba más atención que a los demás. Ella se llamaba Amanda. Él había visto su infancia, sus recuerdos y vivencias. Para Amanda, él era su amigo imaginario. Todo iba bien hasta que un día ella simplemente había dejado de mandar señal alguna. Había sufrido un accidente y tal vez había fallecido. Will no andaba solo. Tenía un amigo llamado Kyo que lo acompañaba. Eran dos almas solitarias que se entretenían viendo la vida de otras personas. Will tenía un trabajo. Era un empleado del destino. Tenía que evaluar a las almas que tenían la oportunidad de vivir la vida, almas que aún no habían nacido. Él atendía a las almas en su casa. Era el primer día y les estaba haciendo una especie de prueba psicológica para ver qué respondían. En medio de todo esto, Will nos explica que esto es un proceso antes de la vida, un proceso que tarda alrededor de 9 días, el nombre de la película, un proceso que ninguna de las almas recordará una vez hayan nacido. Habían dos opciones, vivir o desaparecer. Si una alma era aceptada, tenía la oportunidad de vivir, pero si una alma era rechazada, desaparecía por completo. Después de la primera sesión, Will pasa a revisar los recuerdos de Amanda, su humana favorita, algo que hará a lo largo de la película porque estaba muy encariñado con ella. Era de noche y una última alma había llegado a su casa. Él no la quería recibir porque había llegado tarde. Esta alma se llamaba Emma y era diferente a las demás, ya que en vez de responder sus preguntas se ponía a cuestionarlas y a pensar sobre el significado de la vida. Siempre hablas como si los enviaras a la guerra. Al día siguiente las almas habían vuelto y él los pone a observar las vidas de otras personas para ver qué cosas llamaban la atención de cada uno. Sentimientos como el amor o la felicidad. Por ejemplo, Kane se enfocaba en los problemas de la sociedad y todo lo malo del mundo y de la vida, mientras que Mike se enfocaba en un lindo paisaje. En la noche, Emma le pregunta a Will cómo se siente estar vivo. Él le dice a ella que algún día lo descubrirá. Después de esto, se pone a revisar las notas de cada una de las almas, sintiendo sensaciones y experiencias con cada una de ellas, y siente algo extraño con los apuntes de Emma. Ella parecía especial, alguien diferente. En la mañana, Emma le pregunta otra cosa, si aquellas personas que viven la vida pueden recordarlo a él. Él le responde que solo una persona pudo recordarlo en su infancia. Era Amanda. Mike era un alma sincera y buena, tal vez la más buena de todas, y Will lo había llamado para conversar con él. Mike había sido descalificado porque era demasiado bueno para la vida, y Will quería regalarle su primer y último momento feliz. Le había dicho que escoja un único momento que quisiera vivir de todos los que vio en las pantallas. Mike quería estar en la playa, quería sentir la arena y escuchar el sonido del mar. Entonces Will y su amigo Kyo estaban reconstruyendo una escena parecida. Emma les preguntaba cuál sería el momento que les gustaría vivir por última vez. Kyo tenía el deseo de que el eco de su voz se escuche en la cima de las montañas. Will era tan cerrado y aburrido que no quería decir cuál sería el momento que quisiera vivir por última vez. Así que Emma le pregunta a Kyo qué fue lo que le pasó a Will cuando estaba vivo. Kyo le dice que él estaba mucho antes que Will, que lo veía a él en las pantallas siendo un humano normal, pero que era demasiado bueno para el mundo y para la vida. Luchó toda la vida para encajar en un mundo distinto a él. En otra sesión emocional, Will les había pedido a los candidatos que escogieran momentos de la vida que menos les agradaron. María había escogido un momento en donde una persona no podía hacer las cosas bien porque sus emociones lo nublaban y lo ponían nervioso. Alex pensaba en comidas y en la monotonía. Era un alma relajada, pero Kane tenía un pensamiento particular. Se seguía enfocando en los problemas de la sociedad, como en la situación de un chico que sufría bullying por parte de sus compañeros de la escuela. Will le pregunta a Kane qué es lo que haría en la situación de ese chico. Kane le responde que le devolvería los golpes a sus compañeros abusivos para poder defenderse.
También responde que a eso le llamaría justicia y no violencia. Llegó el turno de Emma, le tocaba opinar sobre las cosas que menos le agradaron sobre la vida. Ella hablaba sobre un hombre que se odiaba a sí mismo, que no le gustaba como era y que pensaba que era un fracaso. Un hombre que se despreciaba y que había sufrido mucho. Will le dice que aquella persona ya estaba perdida, pero ella aún cree que ese hombre tenía una oportunidad para ser feliz. La sesión se ve interrumpida cuando Kyo le avisa a Will que Mike, la alma descalificada, había llegado para vivir la única experiencia que tendrá de la vida, pues nunca llegará a vivirla. El chico estaba muy feliz. Veía una proyección de un paisaje. Tenía arena y agua en los pies. Y escuchaba la ambientación como si fuese real, como un paisaje artificial. Cuando la proyección se termina, Will lo acompaña y lo consuela mientras desaparece. Will estaba triste y le cuenta a Emma la historia del hombre que se odiaba a sí mismo. Era un actor en una escuela de preparatoria que no era tomado en cuenta por muchos, pero que un día tuvo su oportunidad. Su compañero estaba indispuesto y él tenía que reemplazarlo. Estaba muy nervioso. Leyó y releyó el guión varias veces hasta antes de su presentación, y en su presentación todo ese miedo que tenía se había ido, el pánico escénico se había ido, y él sintió que era su momento, el mejor momento de su vida, y ni siquiera pudo saber cómo es que se sintió tan vivo en ese momento. Will hablaba de aquel hombre como si fuese él mismo. Will le dice a Emma que tiene talento, pero que necesita ser más dura para sobrevivir a la vida. Will revisaba los recuerdos de Amanda porque quería descubrir cuál fue el sentido de su muerte. Kyo le pregunta por qué hace eso si su trabajo solo es escoger a gente que es capaz de vivir la vida. Y el mío es asegurarme de que escojas bien, en mi opinión. Las pruebas seguían. Will les pregunta a cada uno qué harían en cada situación de la vida, qué harían si tuvieran compañeros abusivos o si se encontraran una billetera con mucho dinero en la calle. A Alex no le importaba nada, seguía relajado y despreocupado, y María le había dejado a Will una carta junto a los apuntes de su sesión. Más tarde, Kyo había llegado junto a una amiga llamada Colleen. Era otra entrevistadora como Will que se encargaba de escoger a las personas aptas para la vida. En los archivos que tenía registrado había una nota que Amanda había dejado a su familia antes de su muerte. Will lo lee y había algo que no podía creer. Entonces le pide a todos que se larguen, que quería estar solo. Se pone loco y desordena su oficina en un escape de ira, poniéndose a llorar y gritar. Pasando a otra sesión, Will pone otra situación en la que un hombre había sido disparado por un criminal. Les pregunta qué harían a cada uno de ellos en su situación. Emma seguía sin responderle, porque según ella tenía que experimentar ese momento para poder tener una respuesta. Kane era duro y realista, daba al hombre por muerto. Alex seguía relajado como una lechuga. Esto molesta a Will, quien le enseña lo que es el dolor doblándole el brazo para que se dé cuenta cómo se siente estar vivo y para que tome las pruebas con más seriedad. Will había descartado a otro candidato, era María. Ella pensaba que era por la carta que le había dejado antes en la que le declaraba sus sentimientos, pero Will tenía diferentes criterios para escoger a las almas correctas, y al igual que con Mike, le pide que escoja un momento que quisiera vivir por única y última vez. María no era la única descartada por Will. Él también había llamado a Alex para agradecerle por los días que estuvo con él. Alex le pide y le ruega por otra oportunidad. Le dice que se tomara las cosas con más seriedad, pero Will le pide que le escriba un momento icónico que quisiera vivir por última vez. Alex, al ver que no puede conmover a Will, le dice todo lo que piensa de él. Le cuestiona su posición, le dice quién es él para juzgar a los demás. Alex arruga la hoja rechazando así vivir aunque sea un instante de un momento favorito. Después Will y Kyo recrean el momento favorito de María. Proyectan las calles y los lugares, por medio de la creatividad lo hacían parecer real. Esos pequeños momentos de felicidad se desvanecen cuando la simulación termina. María tenía miedo, lloraba y le suplicaba para que no la deje ir. No quería desaparecer. Él agarra sus manos y las pone en su pecho. Haciendo un pequeño arrullo, ella se calma y se desvanece.
Kyo discutía con Will por la manera en cómo juzgaba a los demás. Según Kyo, Emma merecía una oportunidad para vivir, pero Will no se la quería dar porque creía que no era lo suficientemente fuerte para la vida. También le dice a Kyo que no lo entendería porque nunca estuvo vivo. Tú no lo entenderías porque... ¿Qué? ¿Porque nunca estuve vivo? De repente, Emma interrumpe. Todos miran la televisión. Era el chico que sufría abuso por parte de sus compañeros. Se había defendido golpeando a su bully con una roca, matándolo al instante, gritando por algo que no quería hacer por tener que defenderse. Alex se encontraba afuera de la casa. Desaparecía mientras Will miraba los recuerdos de Amanda. Después conversa con Kyo. Él se sentía identificado con ella. Se parecían mucho, decía. Se preguntaba por qué había decidido suicidarse. Kyo le dice que de igual manera no podría haber hecho algo para evitar su muerte. Están atrapados en esa dimensión y solo pueden observar. Will dice que envía almas al infierno. Solo puedo enviarlos a ese infierno y decirles que sobrevivan. Según él, la vida era un infierno. Después de esto, quema todos los archivos de Amanda. Era el 9º día. Emma y Kane se encuentran en la casa. Se conocen por primera vez y ella le pregunta si estaba asustado por lo que pasaría. En una cena, los 4 conversaban. Contaban sus experiencias más asquerosas. Kane habla sobre un profesor que había matado y violado a 2 de sus estudiantes y que cuando le preguntaron por qué lo había hecho, el profesor respondió que era porque estaba enamorado. Emma le preguntaba por qué se fijaba en esas cosas. Kane le dice que es lo que mayormente ocurre en el mundo. Las personas se hacen daño, unas le quitan la vida a las otras. Emma cuenta su experiencia. Era graciosa y divertida a comparación de la historia de Kane. Eran diferentes. Se enfocaban en cosas diferentes de la vida que habían visto en los televisores. En la última prueba, Will les pregunta a ambos por qué la persona que está a su lado no merecía vivir. Antes que alguien responda, Emma se levanta y se va. Will ya había tomado una decisión. Había escogido a Kane para darle la oportunidad de vivir. Emma iba a ser descalificada, pero no estaba triste. Emma nunca respondía a sus preguntas. Al contrario, las cuestionaba. Y cuando Will le pide que anote el momento que quisiera vivir por única y última vez, ella le pide algo que él no podía darle. Kane se sentía mal y le pide disculpas a Will por Emma, porque dejara de existir. Y tal como lo dijo al principio, Will le dice a Kane que olvidará todo lo que vivió en los 9 días. No lo recordará a él ni a nadie, pero seguirá siendo el mismo, sin cambiar su esencia. Al final había sobrevivido el más duro y fuerte de todos. Su amigo Kyo lo interrumpe para avisarle que Emma quería despedirse. Él no quería recibirla. Entonces ella solo se despide de su amigo Kyo y le agradece por todo lo vivido durante los 9 días. Cuando Emma se había ido, Will encuentra unas notas que ella había dejado. El dolor que pasó cuando estuvo vivo no le permitían ver lo que ella veía, que era lo lindo de la vida. Emma había escrito que había vivido y dejado momentos marcados, muchos momentos en su estadía en su casa. Will revisa toda la casa y encuentra aquellos momentos que pasaron a lo largo de la película y momentos que las otras almas también habían vivido, como la sensación de estar en la playa o salir en bicicleta a recorrer las calles de la vida. Will reflexiona y sale a buscarla, corriendo antes que desaparezca, solo para realizar su monólogo. El monólogo de aquel actor de preparatoria que sentía que era un fracaso y que se odiaba a sí mismo, y como antes, se olvidaba de todo y se sentía vivo de nuevo, más vivo que nunca. La había alcanzado para agradecerle, tal vez por hacerle sentir vivo de nuevo. Gracias. Y para ti, ¿cuál sería el momento que quisieras vivir por última vez? Muchas gracias por ver este video. Eso fue todo por mi parte. Cuídate mucho, buena suerte y nos estaremos viendo próximamente.